Martes 7 de enero de 2014. Asunto 8. En el ciclo alternativo 21, en el ciclo biológico. 4 horas 41 minutos. Ayer no es que estuviera solo cansada, es que estaba enfermándome. Pero hoy parece que el sistema inmunodefensivo le está ganando la batalla al invasor. En Manjarín, entre las 6 y las 7 se levantan, pero a las 7 de la mañana y de la tarde, cuando lo recogen, como un clavo lo que ejecutan es el ritual, es decir, sacan a su Virgen a la calle y disfrazados de templarios, con espada incluida Tomás, improvisan una escenificación donde se invoca a un tal Ismael y a otros nombres de ángeles y arcángeles. Bueno, estos son fariseos, hay que pensar, porque los que creen en los ángeles y los demonios en la época en la que Jesús vive son los fariseos, ya que los saduceos, los aristócratas del Sanedrín, niegan cualquier vida después de la muerte y la resurrección, y a cualquier entidad espiritual. No creen que Dios intervenga en los asuntos de la vida cotidiana, sosteniendo que el alma perece con la muerte y no hay recompensa ni castigo por la vida. Por ser la clase privilegiada, el pueblo no simpatiza con ellos. Son esencialmente conservadores en materia de religión y la única palabra de Dios que admiten es la palabra escrita en las Escrituras. Y en ese punto lo único que existe es un Antiguo Testamento. Son políticos más que religiosos y necesitan asegurarse de que la paz con Roma se celebra, así que son los esbirros del emperador en procura de mantener sus posiciones de poder. Y aunque configuran el 70% del Sanedrín, necesitan del acuerdo con los fariseos porque estos son más populares entre la masa social. Hombres de negocios de clase media, comerciantes que buscan obedecer a las tradiciones pero aceptando por ello tanto la palabra escrita como la inspirada y creyendo que Dios controla todas las cosas. Sin embargo, las decisiones y elecciones personales contribuirán a un castigo o recompensa después de la muerte. E igualmente en su mentalidad se admite desde el principio la resurrección de los muertos. Así que podemos considerar, en base a estos últimos conocimientos, que el rico del cuento egipcio de Lucas era un saduceo. Pero si el cuento era realmente egipcio, podemos considerar al mismo tiempo que en Egipto no todos creían en los dioses, ni en la vida eterna del faraón. Y lo que escucho es que cuando los cazadores y los pastores nómadas se volvieron recolectores, giraron la cabeza hacia los cielos, y así es como nacen los dioses, que creían los dioses que es diferente esto, en el caso de la civilización minoica, de la que el Palacio de Nosos, con sus 1500 habitaciones, es exponente, y surgida durante la Edad de Bronce, entre el 2700 y el 1420 a.C. Estos producen gramíneas, aceite de oliva y madera, que intercambian con los otros pueblos por oro, marfil y piedras preciosas, siendo su diosa la misma tierra, pero cuando las oleadas del sureste asiático con las que se mezclan es cuando celebran las nupcias entre los dioses de estos, los dioses del cielo y la tierra. Y se sabe que las civilizaciones de Egipto, Sumeria y Mesopotamia eran civilizaciones envejecidas para ese instante y ese momento.
Pero ¿y qué sucede con Ur? La patria de Abraham, que es la pregunta emblema de 2 letras de todo crucigrama que se realiza en la infancia. Es Isla del Po, que era el río de Italia. Israel Finkelstein, que es el arqueólogo que escribe la Biblia desenterrada, y de quien yo sabré porque con sus descubrimientos ha apasionado a Yogari Pujol, cifra finalmente en el siglo VII a.C. los hechos relatados en el libro del Génesis. Cuando durante las investigaciones de los primeros estudiosos con la Biblia en mano y sobre el terreno, se supone que esta historia, basándose en los hechos bíblicos, sucede en la Edad de Bronce Media, es decir, alrededor de 1800 años antes de Cristo. Pero esta corriente desmitificadora, la que dio origen a las enseñanzas que imparten en la Universidad de Estrasburgo, donde Yogari ha estudiado, cosa en la que insiste con denuedo, se inicia en el siglo XVIII, con la figura de Hermann Samuel Reimarus, que había nacido en Hamburgo y era catedrático de lenguas orientales, y de la cual alcanzará a formar parte Rudolf Karl Burman, teólogo protestante alemán y el autor más importante de la antigua búsqueda del Jesús histórico, que es quien parece ser que primero defiende la idea de la helenización del judeocristianismo primitivo que Pablo de Tarso realiza por influencia de las religiones mistéricas y de los gnósticos. Y a partir de aquí nos encontramos con el Nuevo Testamento, cuya sustancia, aceptando la versión del profesor Piñero, es paulina, y que es el primer cuerpo de escritos del cristianismo, porque del apóstol Pablo fue del único del que sus discípulos se preocuparon de editar sus cartas y de repartirlas entre todas las comunidades. Ahora bien, cuando lees algo como eso de que el amor no es envidioso, ni presumido, ni arrogante, ni grosero, ni insiste en salir siempre victorioso, ni es irritante, ni vengativo, ni se regocija con la maldad, sino con el bien y la verdad. Lo soporta todo, confía en todo, lo espera todo, lo tolera todo. ¿Qué puede un amoroso sentir acerca de ello? Y como niños buenos que hemos sido la inmensa mayoría, porque eso se encuentra en nuestra herencia mamífera, ¿cómo podríamos evitar resonar en esa dimensión? Algo que a una hiena nunca va a sucederle, pero quiero hacer hincapié en 2 expresiones distintas de dos intelectuales distintos. Estoy hecha polvo hoy, más hecha polvo que nunca. Quiero hacer hincapié en 2 expresiones distintas de 2 intelectuales distintos. Un acierto del profesor Piñero cuando se detiene a explicar la bienaventuranza del Jesús histórico acerca de los pobres de espíritu, pues ahí balbucea. ¿Y cómo se puede dudar de que síndromes de Down y espectros autistas Jesús debió de conocerlos? Y no es la interpretación en absoluto que Piñero ofrece, sino un mísero balbuceo, igual que un reconocimiento de que él a los gnósticos no logra entenderlos. No sé, porque tal vez únicamente sus esquemas estén configurados de una forma saducea. Sin embargo, es espléndido en sus interpretaciones y adoro cuando dice que Saulo Pablo es puramente intuitivo en su quehacer evangelizador. Y adoro cuando dice que Saulo Pablo es puramente intuitivo en su quehacer evangelizador. Y luego Muñoz Molina, que reconoce abiertamente en una entrevista que para él los conceptos abstractos suponen un misterio y que es incapaz de pensar en esos términos.
Pues a lo oscuro por lo más oscuro, como reza el axioma alquímico. Tiemblo como un flan en manjarín porque he dejado atrás la cruz de ferro y con el propósito de no decir ni una sola palabra y porque sonrío mucho y parezco presa fácil, Tomás el Templario piensa pasar esa noche conmigo hasta que me separo de su abrazo y lo empujo a salir de su templo entre comillas fenomenológicas. Pero lo que después de eso siempre va a preocuparme son las peregrinas y las mujeres sin carácter entre comillas fenomenológicas, que continuarán haciendo tarde o noche en manjarín y sin arrestos para detenerlo. Y ahí creían firmemente en la parusía, fanáticamente. Pero entonces es un problema, porque eso es un negocio. Y donde hay fariseos hay comercio. Pero igual que el saduceo se extingue con la pisada de Roma que en el año 70 después de Cristo destruye Jerusalén, el fariseo sobrevive y no se extingue nunca. Te deseo un buen día, querido profesor.